bendiga, amigos, hermanos, en esta tarde ya de lunes 11 de agosto, ya dándole gracias a Dios porque pues va avanzando el mes, oiga, tan rápido este mes de agosto, ya llevamos 11 días que Dios nos permite ya pasar de este mes y pues dándole la honra y la gloria a Dios porque Dios obra en todo. Él se manifiesta de muchas maneras y permite que usted y yo le demos la honra y la gloria a través de las cosas y de las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Así que en esta tarde, pues ya estamos aquí nuevamente con una emisión más de este programa Cronología Bíblica de Mujeres. Y fíjense que el tema de hoy, no traigo un nombre de una mujer, simplemente en la Biblia y en los comentarios bíblicos y en otros libros donde podemos sacar los nombres, no nos menciona de ninguna forma el nombre de la mujer que vamos a tratar ahora, pero sí la menciona la Biblia como la concubina de Siquén. Esta era una mujer de Gedeón, del juez Gedeón, que viene en el libro de Jueces capítulo 6, habla la historia de Gedeón, y no quise pasarlo por alto, desde Jueces capítulo 6, este juez, de mencionar ahora el área familiar. En el área, vamos a decirlo así, profesional o ministerial, en la que se desarrolló, pues cumplió el propósito de Dios, pero tuvo fallas, ¿verdad? Entonces, no solamente nuestra área profesional o ministerial o material es la que cuenta, sino también cuentan las áreas familiares, ¿verdad? Y en relación a eso, por eso traemos este tema de hoy, que podía yo haber hablado del antecedente antes de la concubina, porque tuvo muchas esposas, pero de todas las esposas tuvo una concubina nada más. La Biblia nada más menciona una sola concubina y muchas esposas. Tantas fueron las mujeres esposas que tuvo Gedeón el juez, un juez muy importante, que le nacieron 70 hijos de las esposas. Y de la concubina solamente le nace un hijo, que es la historia que traemos en esta tarde, que espero que usted la escuche en esta tarde, que aunque está relacionada con esta mujer que no tiene nombre, pues está relacionada con la historia de Israel, ¿verdad? Cómo trascienden las cosas que nosotros hacemos y cómo marcamos destino y cómo marcamos generaciones por causa de decisiones. Entonces, qué importante es que usted tome decisiones correctas para que no, ahora sí que para que no afecte a sus generaciones. Y antes de comenzar, pues voy a hablar desde Jueces capítulo 6 y voy a abarcar Jueces 7, 8, 9 y 10, porque al hablar de esta mujer necesito hablar un poquito del contexto bíblico, de lo que pasa alrededor de la vida familiar de Gedeón, que es lo que provoca el desencadenamiento de varios problemas morales en el hogar, y cómo una decisión te lleva a tomar o a traer consecuencias, como decía el hermano Joel, ajuste de cuentas, ¿verdad? Las consecuencias, cómo vienen los ajustes de cuentas por nuestras malas decisiones y cómo afectó directamente el hogar de este hombre juez, que la Biblia lo menciona como varón esforzado, valiente y esforzado en cuanto a obedecer a Dios para que se cumpliera el propósito de Dios, pero creo que no fue valiente y esforzado en cuanto a su vida familiar. Entonces sí debemos de ser íntegros y completos, todo para Dios, para que Dios tome control de todas las áreas. Dios nada más, no solamente va a tomar control de lo profesional, de lo material o de lo ministerial, sino Dios toma control de todas las áreas y a veces nosotros no se las queremos entregar. Ese es el detalle que pasa cuando vienen fallas y más que se presentan en cada familia. Así que pues vamos a comenzar orando
orando en esta tarde para que podamos entender un poquito de esta historia de hoy. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir su palabra. Que esta palabra nos enseñe a tomar decisiones correctas y sabias en cuanto al hogar, en cuanto a la familia, a los hijos, y que no dejemos problemas, a la línea familiar, que no dejemos problemas a la descendencia, que no dejemos problemas en nuestra casa, que realmente podamos ser sabios y entendidos para que la bendición que usted nos ha entregado a nosotros pueda permanecer en cada familia y en cada hogar. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Usted dice allá, amén. Pues la historia de hoy es de Gedeón. Conocemos la parte ministerial, el llamado de Gedeón, de cómo Dios lo escoge. El pueblo de Israel había caído en manos de los madianitas. Dios los había entregado por 7 años y los madianitas eran los rateros, los madianitas eran los que hurtaban al pueblo de Israel, los que los tenían amenazados, escondidos en cuevas, se robaban las cosechas, se robaban todo les pedían, todo lo material, los madianitas se lo quitaban. Toda la prosperidad económica que podía tener Israel, toda la bendición se la robaba Madián. Entonces estaban hartos, los israelitas, el pueblo de Dios estaban hartos de esta situación, estaban hastiados, y llega el momento en que cuando tú ya estás cansado del problema, cuando ya el problema te arrebasa, dices, ¿quién podrá defenderme? Y no sale el chapulín colorado, sino que realmente la defensa de nosotros está volviendo nuestra mirada hacia el eterno, hacia el cielo, hacia Dios. A veces pensamos en personajes ficticios como el que acabo de mencionar, pero son personajes ficticios. Más allá de ese personaje ficticio hay un Dios verdadero que está esperando que solamente tú digas, Dios, ayúdame. Y en esta ocasión se presentó así. Estoy hablando del contexto del pasaje que traemos ahora para poder llegar al tema de la concubina. Entonces, Gedeón, Dios lo escoge para libertar, lo escoge Dios como un juez para libertar de la mano opresora de Madián a Israel. Entonces usted ya conoce la historia, el ángel va y se presenta y le dice, Dios te ha escogido, varón valiente y esforzado, y él era un cobarde. Era un cobarde que su papá fabricaba dioses, por eso cuando Dios le dice, lo llama, lo primero que hace Gedeón es destruir los dioses, por eso el nombre que le dan es Jeroboam, porque destruyó a los Baales. Entonces Gedeón atiende el llamado de Dios, Dios lo llama a la guerra para ir contra Madián y destruirlo, y Gedeón tiene un ejército de 30,000 hombres, pero Dios le dice que no, que son muchos hombres, y al final, para hacerlo más resumido, de los 30,000 hombres solamente, de los 32,000 hombres solamente van a la guerra 300. Entonces, ya que usted conoce esa historia, Gedeón va con 300 a la guerra, vencen a los reyes de Madián, primero matan a los príncipes de Madián y después vencen a los reyes, y ya con eso estoy resumiendo Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 7, y entramos ya en el capítulo 8, donde al final vence a los reyes de Madián, y cuando se termina la guerra y acaba de destruirlo a los reyes, los príncipes eran Oreb y Zeeb, y los reyes eran Seba y Salmuna de Madián. Entonces los termina de destruir Gedeón y sube, toma completamente los tesoros y el botín de la guerra y los mata y a todos los pueblos que estaban oprimidos por los madianitas, pues comienzan a darle gracias a Gedeón por haberlos librado, y le dicen los israelitas a Gedeón, ya en el versículo 22 del capítulo 8, tú serás nuestro Señor, tú, tu hijo, tu nieto,
porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón no quiso y le dijo que no podía tomar esa petición, pero sí tomó los arcillos del botín, todo el oro del botín, de los que eran de los ismaelitas, y el monto del motín eran 1,700 ciclos de oro. Entonces, con los 1,700 ciclos de oro, hizo un efod. Recordemos que el efod, para los que no conocen un poquito de Biblia, el efod era una vestimenta, como un delantal, que solamente lo utilizaban los sacerdotes. Y el efod era como parte del protocolo de las vestiduras del sacerdote para poder entrar al lugar santo, santísimo, y ministrar en la presencia de Dios y llevar el sacrificio. Entonces, Gedeón hace con los 1,700 ciclos de oro. Hay alguien ahí en el que está, de los hermanos que están ahorita ahí ahorita en el chat, a ver si me pueden investigar. Ahí está la doctora Angélica o la hermana Rosa Torres, en lo que yo sigo hablando de esta historia. ¿Cuánto equivaldría 1,700 ciclos? Aquí también está la pastora. 1,700 ciclos de oro, ¿cuánto equivaldría ahorita al peso en gramos o en onzas? Para que me hagan la conversión mientras sigo yo hablando. Entonces, 1,700 ciclos de oro era lo que llevaba el efod que hizo Gedeón. Y con ese efod se pervirtieron, dice aquí exactamente las palabras tal cuales. Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel, aquí está lo malo, se prostituyó tras ese efod, hicieron un ídolo por el oro del altar del sacerdote que hizo Gedeón. Hicieron un ídolo y todo Israel se prostituyó en aquel lugar. Y aquí está lo malo. Y ese efod, que lo hizo con buena intención Gedeón, fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y aquí comienza la historia de la que voy a hablar. 1,700 ciclos de oro es lo que van a investigar ahí. ¿Cuánto equivale a onzas o a gramos el día de hoy? 1,700 ciclos de oro. Gracias, hermano José Luis. Aquí les estoy poniendo a trabajar mientras me escuchan hablar la historia. ¿Cuántos son 1,700 ciclos de oro? Si un ciclo de oro equivaldría a una onza, media onza o a un medio gramo, entonces ¿cuánto sería en gramos la cantidad de oro que llevaba ese efod para que el pueblo se vislumbrara y lo hiciera un ídolo y se prostituyera a Israel por causa de ese efod y lo hiciera un ídolo? Entonces, esto bueno que hizo Gedeón de hacer un efod para servir a Dios, para ministrar en el altar, para poder llevar el protocolo de la adoración y del sacrificio y la ofrenda hacia Dios, lo hizo tropezadero para él y para su casa. Y cuando hablamos de su casa es para su familia. Aquí comienza la área familiar de Gedeón en la que tuvo fallas. Mientras que en el área ministerial, material o profesional fue excelente, fue un valiente, fue esforzado, en el área familiar pues vino el declive a su casa, a su descendencia y a su vida misma, porque dice fue tropezadero a Gedeón y a su casa, versículo 27 del capítulo 8. Y comienza a relatar lo que voy a hablar sobre la historia. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca volvió a levantar la cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Entonces Gedeón vivió 40 años y en 40 años hizo todo lo que pudo Gedeón para destruir su casa. O sea, Dios le dio la victoria sobre Madián, que fue el llamado que Dios le dio, que fue el propósito para él. Pero cuando tenemos el llamado y cuando tenemos el propósito y servimos a Dios, la casa no está exenta del servicio y de buscar la santidad. O sea, yo no puedo dejar mi casa aparte, mi familia, mis hijos, etcétera,
fuera del propósito de Dios, sino que debo de integrarlos y todo lo que haga debe estar relacionado con la palabra. Entonces no puedo manejar dos cosas diferentes. El mismo Dios que sirvo en lo profesional, que sirvo en lo ministerial, es el mismo Dios que sirvo en mi casa. Entonces, Gedeón, después de que gana la guerra contra Madián y establece la paz y que hace que el pueblo se pervierta, transcurren 40 años en que no hay ningún pleito y no hay ningún pueblo extranjero que venga a hacerle pleito a Israel, y Israel vive de cierta manera en paz, porque no tiene guerra y no tiene un yugo de ningún pueblo para sacarles sus bienes, saquearlos a ellos. Pero en esos 40 años se pervierte el adorar a Dios, en la búsqueda de Dios, se pervierte la entrega a Dios, la sumisión a Dios, la obediencia a Dios, por ese enfoque se convierte en un ídolo. Entonces ya no era la mirada puesta en Dios, sino la mirada puesta en el efod que estaba lleno de oro. Por ahí está escribiendo la pastora, sacó el dato de los 1700 ciclos de oro. 11.5 gramos. Pues sí. Fíjense, el efod cubierto o hecho de toda esa cantidad de oro, ya no vieron a Dios por estar viendo el efod de oro. Y eso trajo perversión y los perturbó de tal manera que quizás no dice la Biblia, pero lo puede decir los comentarios bíblicos, le dieron la honra y la gloria al efod que a Dios, que los libró de Madián. Casi 20 kilos de peso en ese delantal que se tenía que poner el sacerdote. Entonces, Gedeón contribuyó a la idolatría para que el pueblo en 40 años pervirtiera el propósito de Dios y pervirtiera también la liberación que Dios hizo con su pueblo. Recordemos que cómo empieza Gedeón su ministerio. Había adoración a Baal y Dios lo llama, y lo primero que hace Gedeón es destruir los ídolos de Baal que tenía su papá. Entonces, destruye los ídolos, pero él hace otro ídolo al final de su ciclo de guerra, de que toma a Madián y lo mata. Hace otro ídolo, pero ya un ídolo del sacerdocio, del efod, del delantal del sacerdote, con 1700 ciclos de oro, que es el equivalente, ahorita me sacó la conversión aquí la pastora, a 20 kilos en peso, 20 kilos de peso en oro en ese delantal llamado efod. Entonces, de ahí comienza la decadencia familiar, no solamente en la casa de Gedeón, sino en las casas de todo el pueblo de Israel, por causa de la idolatría y por causa de poner un ídolo como el efod y no poner a Dios en primer lugar. Los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel en Éxodo 20 es: no te harás imágenes de ninguna cosa delante de mí, porque yo soy Jehová celoso. Entonces, corrompen y quebrantan el mandamiento y comienza la decadencia en lo familiar. La decadencia en lo familiar no fue instantánea en la vida de Gedeón y su casa y en la misma vida del pueblo de Israel, fue en un lapso de 40 años. Entonces, en un lapso de 40 años se pervierte el propósito, y en un lapso de 40 años pierdes una generación. Y aquí se pierde la generación. Sigo leyendo donde viene la historia de hoy. Bueno, 40 años, versículo 29. Luego Jerobbaal, que es el nombre de Gedeón, hijo de Joás, ahí está el papá de Gedeón, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas esposas o muchas mujeres. En otras versiones usted lo va a encontrar con muchas mujeres como esposas.
en realidad se casó. No saqué el número de esposas, pero él se casó con todas y tuvo familia con todas. Y al ser esposas, todos los hijos, los 70, se convierten en hijos legítimos. Y aquí está la historia de hoy. También su concubina estaba en Siquem y le dio un hijo y le puso por nombre a Abimelech. Hasta ahí corto tantito la historia. Puede usted marcarlo en su Biblia si tiene ahí su Biblia de papel, en el versículo 31. Solamente tuvo una concubina con un hijo y tuvo muchas esposas y muchos hijos legítimos. Solamente tuvo un hijo bastardo. Solamente tuvo un hijo fuera del matrimonio. Solamente tuvo un hijo fuera de la voluntad de Dios. Si lo queremos llamar así, porque tuvo muchas mujeres. Y hablo de muchas esposas y una querida o una concubina por lo que hizo del efod, que hizo que cayera sobre él tropezadero de él y de su propia casa. ¿Por qué tropezadero de Gedeón? Porque pervirtió el diseño del matrimonio, teniendo muchas esposas, la poligamia. Y no solamente eso, sino que todavía le agregó a más a tener una concubina. Ahora, buscando yo información para darles, yo siempre doy el significado del nombre, pero por más que busqué extraoficial, no encuentro ningún nombre para esta concubina. Lo único que encontré fueron los antecedentes del lugar de donde provenía. Quiere decir que el nombre no era importante, sino lo importante era de dónde procedía y de dónde venía esta mujer. La diferencia entre una esposa y de una concubina es la siguiente. La esposa se refiere a la mujer que está legalmente casada con un hombre mediante un contrato civil que está reconocido por la ley y por Dios. Concubina se refiere a una mujer que vive con un hombre en una relación marital sin estar legalmente casados. Generalmente se requiere un periodo de convivencia y en algunos casos pues la existencia de sus hijos en común para que se reconozca legalmente el concubinato. Entonces, en esta historia de hoy, no importa, siempre doy el significado del nombre, pero sí traigo ahora información de Siquem, que es la procedencia de la mujer. Por eso en el título de hoy tengo la concubina de Siquem. ¿Qué es Siquem? Siquem en la Biblia viene relacionado con muchas cosas. Existe mucha información sobre Siquem. Y, de entrada, fue la primera parada de Abraham. Siquem, la ciudad de Siquem fue la primera parada de Abraham que se menciona en la Biblia. Y en esa tierra de Siquem, al llegar a Canaán, ahí sucede algo que va marcando similitud y sincronización con lo que pasa después con Gedeón, porque en Siquem Abraham y Sara entran a esa ciudad de Canaán y el rey de esa ciudad quiere tomar a Sara como mujer, y es cuando viene una plaga de tumores y se cierran las matrices de toda la ciudad por causa de que quieren tomar como esposa a la esposa de Abraham. Entonces ahí es donde Dios, donde hay la primera parada donde Dios habla sobre Siquem en la Biblia. Y también después de que ya salen de ahí con los bienes y todo, Dios le da una promesa a Abraham de que va a haber descendencia. ¿Sí? Fue ahí donde Dios le dio la primera promesa histórica al llegar a la tierra y decirle que iba a haber descendencia y que Dios, y la manera como lo hizo fue cuando estableció un altar a Abraham. Otra de las menciones que habla la Biblia sobre Siquem es que fue una ciudad en Génesis 31, Génesis 30 y 31, donde fue violada Dina, la única mujer que tuvo Jacob, es hija de Lea, y donde los hijos hermanos de Lea
cobran venganza contra el príncipe de Siquén y contra todos los moradores, mandándolos circuncidarlos para poder, los engañan para poder cobrar venganza, porque la única hermana que tuvieron fue violada porque ella salió a ver la ciudad. Ella fue a conocer cómo andaba ahí el rol en la ciudad de Siquén, y eso hacen una guerra por causa de la deshonra de la mujer. Entonces, dos cosas pasan en Siquén, en estos dos puntos que acabo de hablar. Los hombres de Siquén, en la primera parada con Abraham y Sara, deseaban a las mujeres, o el acto de inmoralidad, el acto de sexualidad estaba muy rígido, muy arraigado en esa ciudad. En el segundo caso, que se despierta una guerra, es por la violación, el acto sexual que había del príncipe de la ciudad de Siquén. Y otro de los datos que tengo sobre Siquén es, se refieren a Siquén como el monte Elón o More, que traducido son las llanuras, y en cananeo es el More. Aparentemente Siquén fue un nombre posterior añadido para conmemorar la victoria de los hijos de Jacob sobre el gobernante local de Siquén cuando tomaron venganza. También Siquén fue un lugar de exilio. Ahí fue José, ahí envió a su hijo José a velar por sus hermanos cuando fueron y los que los cuidaban las ovejas, las cuidaban en Siquén cuando hicieron el acto de vender a José para deshacerse de él. Fue el lugar en Siquén donde se hizo la maquinación de destruir a su hermano, de matarlo, pero Rubén no lo permitió y lo encerraron en una cisterna, y cuando Rubén se va y regresa, pues ya lo habían vendido a los amalecitas, que lo llevaron y lo vendieron a Egipto. Entonces Siquén es un lugar donde se hace una transacción que va para ultrajar, para deteriorar el seno familiar y para destruir la maquinación de los hermanos. También después Siquén se convierte, ese mismo lugar donde fue la cisterna, donde lo dejaron, fue el lugar donde enterraron los huesos de José. Entonces, ese mismo lugar donde fue la cisterna fue la sepultura de José después de que regresaron de Egipto el pueblo de Israel y fueron a conquistar la tierra prometida. Dios le permite que los huesos de José no quedaran en Egipto y quedaron enterrados en Siquén. También Siquén es una ciudad de refugio. Es una de las ciudades de refugio. En el libro de Éxodo, Levítico y Números, habla de toda la estructura organizacional que Dios da para convivir entre los unos y los otros, y dentro de esa convivencia, de la ley de la herencia, de la ley de todas las leyes que había de casamiento y todo eso, había también las ciudades de refugio donde podían quedarse gente extranjera. Entonces Siquén se convierte en una ciudad de refugio también. Y en el libro de Josué, que es la conquista, Siquén también se pronuncia, o es importante, porque antes de su muerte Josué convocó al pueblo judío en Siquén y pronunció sus últimas palabras. Y es ahí donde Josué hace un pacto en Siquén, porque era una ciudad cananea que no fue del todo conquistada, porque había gente extranjera. Y en la época de los jueces, que estamos hablando ahorita, es cuando se convierte esta historia familiar en una tragedia. La historia de hoy es una tragedia. Y yo lo veo más por el contorno cultural de la ciudad de donde nació la madre. Entonces yo ahorita le decía a la pastora, la destrucción de la casa, aunque fue provocada de entrada, fue tropezadero para Gedeón, le cerró su mentalidad como cabeza del hogar, y aparte la enseñanza de la madre abrió
abrió muchas áreas que estaban en su genética del hijo de ella, de Abimelech, para destruir la casa de Gedeón, su padre. Entonces, Siquén actualmente es una ciudad de Cisjordania, que está ubicada a 48 kilómetros del norte de Jerusalén y a 48 al noroeste de Tel Aviv. Se conoce como Nablus actualmente, y pues es una de las ciudades de refugio, pero también es una ciudad de controversia, porque la descendencia de esa gente tenían adoración a los ídolos, pero yo aquí puedo ver a través del hijo de la concubina llamado Abimelech, puedo ver cómo era no solamente la concubina, sino la familia de la concubina, sino los hermanos de la concubina, los papás de la concubina, toda la familia, todo el clan cómo era. Porque al ver a Abimelech cómo se comporta, es como era su casa. A usted no le ha dicho, te pareces mucho a tu mamá, te pareces mucho a tu papá, tienes todos los modos de él, porque es en el lugar donde tú naces, adquieres las costumbres, las formas, el ADN, y no solamente el ADN, sino también las costumbres, las formas de hablar, las formas de comer de él. Entonces, Abimelech, el hijo de la concubina, adquiere todo eso de la casa materna de su mamá. Ahora, ¿quién es esta concubina? De entrada es una esclava en la casa del padre de Gedeón, de Joás. Joás y Gedeón eran de la descendencia de Manasés. Dato importante, Manasés y Efraín eran hijos de José, y el lugar donde muere o quedan los huesos de José después de que lo traen de Egipto es en Siquem, donde nace donde nace la mamá de Abimelech, la concubina de Gedeón. Me llama a mí la atención la historia de hoy, porque como un juez, siendo tan valiente y tan esforzado, destruyó su casa por lo que hizo. Las decisiones que tomamos nos marcan mucho las formas en que la casa se va a conducir. Entonces, el hijo de Gedeón, llamado Abimelech, el bastardo en esta historia, cuando muere Gedeón, quiere apoderarse de todo lo que dejó Gedeón, y destruir todo lo que hizo bueno. Y de entrada lo primero que hizo, para que ustedes vean lo sanguinario que era este hombre, la forma en que lo describe el capítulo 9 de Jueces, toda esa descripción que da el capítulo 9, toda esa descripción es lo que se hacía en Siquén. Todo eso lo aprobó la mamá, todo eso lo permitió la mamá, todo eso la mamá no lo paró, no le dijo está mal, sino que lo aprobó y lo miraban normal. Sí. Entonces dice el capítulo 9, dice en la Biblia, Abimelech, hijo de Jerobbaal, que es Gedeón, fue a Siquén, a los hermanos de su madre, buscó a los tíos y habló con ellos, y habló con toda la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? ¿Que gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Gedeón o Jerobbaal, o que gobierne un solo hombre? Fíjense cómo manipuló la información y les dijo a la casa paterna de su mamá, ¿qué es mejor? ¿Que te gobiernen los 70 hijos legítimos, o que te gobierne yo, que soy parte de ti? Ahora, Abimelech era medio judío y era medio hebreo, porque allí estaba la casa materna, o la casa materna o paterna de su mamá eran heveos.
que radicaban en Siquén. Entonces va con ese planteamiento y los convence a la familia de su mamá que lo respalden para poder hacer una masacre, un genocidio de sus 70 hermanos. Para que usted vea el pensamiento por el poder de gobernar, que por encima de lo natural, de la hermandad, del amor filial, es capaz de destruir toda una línea. Entonces estaba marcando una línea de hombres sanguinarios que no se condolió ni le pudo destruir a sus propios hermanos o medios hermanos, pero tenían la misma sangre. Y cómo transgiversa las palabras por manipular el poder, y la mamá lo consentía. Por eso el tema que traigo hoy es la concubina. Todo lo consentía la mamá, todo estaba de acuerdo la mamá. Si el niño quiere raqueta le doy. Si el niño quiere poder le doy. Si el niño quiere matar a sus hermanos, que los mate. Si el niño quiere convencer a sus tíos, que yo les digo, apoyen a mi hijo, apoyen a mi hijo que quiere el poder. O sea, la mamá era una consentidora y estaba de acuerdo en que su hijo fuera el único gobernante después de que Gedeón murió. ¿Por qué? Porque esta mujer no solamente fue mujer o concubina de Gedeón, sino también fue concubina de su papá, Joás, del papá de Gedeón. La tuvo el papá y la tuvo el hijo a la concubina, y yo creo, no sé, en el paso de los años, estar de amante del papá y después del hijo, lo primero que ella iba a querer era venganza. Y concibió un hijo que fue Abimelech, y todos sus deseos y todos sus pensamientos los trasladó a su hijo, y por eso el hijo con toda confianza va y manipula la casa de su madre para que lo apoyen, para que sea el gobernador, el único gobernador sobre los hijos legítimos. Y ahí siempre va a estar el pleito entre los legítimos y los hijos bastardos, que ahora ya no les quieren decir así porque se oye muy feo, naturales. Los hijos naturales. Siempre va a haber problemática por esa causa, grilla por la herencia. Cuando los hijos, discúlpenme que se lo diga así, pero lo marca la Biblia y también lo marca la ley. Los hijos naturales nada más tienen derecho a los dones o a los regalos, pero no a la herencia. La ley de la herencia, como lo mencioné yo en Éxodo y en Levítico, la ley de la herencia solamente era para los hijos. Hablando de hijos e hijas, porque acuérdense que hubo una enmienda de que las hijas de Zelofejad pudieron cobrar su herencia. Entonces, para hijos legítimos dentro del matrimonio. Entonces, aquí, de entrada, el capítulo 9 de Jueces, dice que fue y convenció a los tíos de su mamá para que lo apoyaran y lo respaldaran con la idea vendida de que es mejor que yo soy carne de tu carne, yo te gobierne, a que gobiernen mis hermanos, que son hijos de otras mujeres, de otra descendencia, de otro pueblo, que yo voy a ver por ti. Entonces los manipuló. Dice, y hablaron por él los hermanos de su madre, versículo 3, en oídos de todos los de Siquén, todas esas palabras. Y fíjense cómo las palabras que manejó lo que hacen. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, hermano nuestro es. Y se le dieron 70 siclos de plata del templo Baal Berit, con los cuales, fíjense lo que hace, los convenció, le creyeron las palabras manipuladoras y los convenció, yo soy carne de tu carne, yo soy hueso de tu hueso, no te voy a traicionar. Después de que los convenció, todavía les bajó dinero, lana, 70 ciclos de oro. ¿Para qué? Ahí viene la respuesta, ¿para qué? Con los cuales alquiló Abimelech
hombres ociosos y vagabundos que lo siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. Utilizó gente, compró gente, asesinos a sueldos, vagabundos, ociosos, para ir a matar a sus hermanos. Pero solamente de esos 70 se escapó uno llamado Jotán, el hijo menor de Gedeón, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Hasta ahí llegó la historia, porque viene otra historia complementaria a esta que la voy a dar el próximo lunes. Entonces, en esa historia vemos cómo él manipula la información al hablar con sus tíos y con todos los miembros del clan, y les hace esa pregunta para engancharlos. Pregunten a los ciudadanos principales de Siquén si quieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por solo un hombre que soy yo, y que soy carne de tu carne y hueso de tu hueso. Recuerden que yo soy de tu propia sangre. Los hombres accedieron a seguir a Abimelech, así que le dieron el dinero, y con ese dinero contrató a Abimelech. Las entrañas, los pensamientos salieron a flote. Hombres indignos y prudentes, y los condujo a la casa de su padre y los mató. Todos los habitantes de Siquén se unieron y proclamaron como rey a Abimelech. Y reinó 3 años antes de que los habitantes de Siquén se rebelaran contra él. O sea, 3 años después de que lo ponen como rey, 3 años estuvo escondido Jotán. Y aquí vienen las preguntas en esta historia de lo que he leído. ¿Quién era esta concubina anónima del poderoso Gedeón? Vamos a contestar la pregunta que acabo de decir. ¿Quién era esta mujer concubina anónima del poderoso Gedeón? Era una esclava. Era una esclava que fue amante de su papá y que después él agarró para él, la tomó para él. Y con todo ese entorno familiar, esta mujer dijo: tú me las pagas. Y creó un monstruo llamado hijo Abimelech. Dijo: yo no te puedo hacer pagar, pero viene uno que voy a engendrar y que él va a hacerme justicia por todo lo que me has hecho, lo que me ha hecho la casa de Gedeón, de su familia. Sigo haciendo preguntas, ¿verdad? Con lo que hemos estado, con lo que yo sola he estado hablando, y me contesto y usted me escucha todo. Aunque se le negó la condición de esposa de pleno derecho, fue su hijo el que se convirtió en rey, no los legítimos, sino el hijo de la concubina. Así es. La familia de la concubina fue la que le dio el dinero, y con ese dinero fue y mató a sus propios hermanos. Aquí viene otra pregunta acerca de la concubina. La concubina lo educó para que sintiera resentimiento a sus hermanos. ¿Usted qué me puede contestar? Ahí sí puede contestar. La concubina educó a Abimelech para que sintiera resentimiento acerca de sus hermanos. Usted va a poner ahí en el chat sí o no. Vamos a darle tiempo. A ver quién contesta primero. ¿Usted cree que esta mujer, la concubina, lo educó a Abimelech para que sintiera resentimiento a sus hermanos? ¿Sí o no? Un silencio en el chat, no hay respuesta. ¿Sí o no? Sí, dijo el hermano José Luis. Se ha ganado un premio, hermano. Dice el hermano José Luis. Sí, así es. Ella lo educó
para que él con el paso del tiempo creciera el resentimiento y creciera las ganas de venganza, según para hacerle justicia a su mamá, ¿verdad? Entonces, imagínense cuántos años esta mujer le estuvo inyectando el veneno, inyectando las ganas de venganza y alimentando pues su naturaleza pecaminosa de matar a sus propios hermanos. Hago otra pregunta. ¿Esta mujer vivió para verlo convertirse en un asesino? Ahí vuelven a contestar. Hermana Cecilia, sí. Ajá, hermana, dice el hermano José Luis. Sí, esta mujer no se murió hasta que viera que la casa de Gedeón se desaparecía, caía, quedaba destruida. Porque por eso el diablo la introdujo en esa familia, en esa generación, para destruir el propósito de la descendencia de Gedeón. Era un juez, hermanos. Yo quiero que usted lo entienda. Era un hombre importante que debía de llevar así como estaba defendiendo al pueblo de los madianitas, esa defensa la debía de haber dejado dentro de su casa. Por eso no podemos ser candiles de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos que ser los mismos dentro de la casa y fuera de la casa, para que los hijos no se pierdan ni se pervierta el propósito que Dios tiene para ellos. Sigo con las preguntas de lo que ya expliqué. En cuanto al carácter de Abimelech, ¿provenía de su madre o de su padre? El comportamiento, eso es carácter. El comportamiento o la conducta, eso es carácter. De Abimelech, ¿provenía de su mamá o de su papá? ¿Usted qué piensa? Ahí siguen contestando. Gracias, hermanos, por estar contestando en el chat. ¿De dónde provenía la conducta, comportamiento o carácter de actuar de esa forma de Abimelech? ¿De su mamá o de su papá? Espero ahí todavía que escriban respuestas. Si usted está escribiendo respuestas, aquí sí que me puso atención a lo que estuve explicando. Dice el hermano José Luis, de su mamá que lo crió. Así es, hermano José Luis, ya lleva 2 estrellitas. La hermana Cecilia también ya lleva 1 estrellita. Así que provenía de su mamá. Todo lo que tú haces con tu hijo, todo lo que tú le enseñas, al transcurrir el tiempo, va a salir a la luz. En el contexto espiritual, ahora el significado de Siquén se refiere no solamente a los ídolos de Canaán, no solamente a la forma de adorar a los ídolos y de sacrificar animales y todo eso, sino que Siquén representa la pecaminosidad humana, el sacar a flote los pensamientos y realizar los malos pensamientos. Se refiere también al fracaso de honrar a Dios y se refiere también a fracasar en la fe y en la adoración verdadera. Entonces todo eso se lo inculcó en su conducta, en su comportamiento, esta mujer sin nombre a Abimelech, su hijo. Le enseñó a que todos sus peores instintos no se quedara sin ninguno, sino que los diera, los ejerciera con toda voluntad, y si podrían vengarse y matar, que lo hiciera. Que no se preocupara por honrar a Dios, sino que aunque le costara la honra hacia Dios, que lo hiciera. Que la fe no importaba, lo que importaba era lo que él creía en él. Que la adoración, pues podía adorar lo que sea, menos, además adorarse hasta él mismo, porque él quería ser el rey, pero que se olvidara de Dios. Entonces todo eso lo fue la crianza de esta mujer hacia su hijo. Fíjense que el nombre de Siquén en el hebreo significa hombro. Y ella
realmente hizo de su hijo, la mujer de Siquén, hizo un hombro para respaldarse todas sus frustraciones, todo lo que le hicieron, que lo hiciera su hijo. La enseñanza de este hombre de Abimelech, que se incluye dentro de los jueces, nos revela varias lecciones espirituales. Nos lleva a ver el carácter y la forma en que una mujer puede transmitirle a sus hijos y a su descendencia. ¿Perdón? Sí, dice la hermana Cecilia también. Gracias, hermana Cecilia. Dice de su mamá porque mató a sus hermanos. Así es. Entonces, en las verdades espirituales y en las lecciones espirituales que esta mujer le enseña, y no solamente le enseña, sino que las deja así bien, bien palpables en la vida de Abimelech. Esa mujer es la desatar en él, en Abimelech, un hombre ambicioso, un hombre vanidoso, un hombre autosuficiente, aventurero, porque fíjense, contrató gente ociosa, matones a sueldos para ir y hacer el trabajo que él no lo hizo personalmente, con fines vergonzosos de destruir. Fue un usurpador porque él no era en la línea jerárquica, él no era el que debía de ser el rey o el patriarca de la casa de Gedeón. Entonces fue un usurpador. Y no solamente un usurpador de la casa, sino un usurpador del pueblo, porque recordemos que Gedeón era un juez. Y cuando va y busca el respaldo de los tíos de su mamá, lo ponen a él como rey. Entonces él mismo se autodomina rey y se autodomina juez sobre Israel. Entonces es un usurpador. Abimelech, su nombre significa padre de un rey. Mi padre, un rey, que se aprovechó de la petición de los israelitas a Gedeón. Su padre reinaría sobre ellos, pero fue a Siquén donde vivían los hermanos y parientes maternos y les pidió que lo respaldara, y él se convirtió en el rey, desplazando y matando a los 70 hijos. Su madre, la concubina, era cananea, tenía toda el sistema de los cananeos, todo el contexto histórico y religioso de la ciudad de Canaán, y la apoyó en todo. Siempre hemos dicho que una mamá te respalda en todo. Yo he oído hasta hermanas que dice, yo por mis hijos doy todo, y sí es cierto, pero también hay mamás que dan todo por sus hijos, pero en malas cosas, como esta mujer hizo todo para que su hijo fuera a ser el gobernante y el juez de Israel. Hizo una matanza con sus propios hermanos, no hizo guerra contra enemigos, contra pueblos extraños, hizo guerra contra sus propios hermanos. Me imagino yo que los hermanos no se imaginaron que fuera a venir a matarlo, su propio hermano viniera a matarlos. Entonces sí, pues por lo regular nadie piensa que el que te vaya a destruir o el que te vaya a delatar sea tu propia sangre, ¿verdad? Tu propio hermano. No esperas que el hermano tuyo te despoje de la casa, te despoje del terreno, te quite la esposa, te quite los hijos, te quite la vida. Eso es lo que menos piensa uno. Y siempre dicen, entre los mismos no se vale traicionar. Pues este hombre, Abimelech, era un hombre que traicionaba porque fue las formas y las cosas que su mamá le enseñó. Yo le decía a la pastora, es que esta enseñanza de hoy no puedo dejar pasar de hablar mal, ¿verdad? Porque no son cosas buenas de esta mujer, porque cómo viene y destruye el propósito que Dios tenía para la casa de Gedeón. Pero de entrada Gedeón abrió una puerta, por eso quise leer el versículo del 8,
27, donde Gedeón abrió una puerta para que esto saliera a la luz. Dice que el efod que él hizo que todo un pueblo se prostituyera, todo el pueblo de Israel, y por causa de que cayó el pueblo de Dios, vino la consecuencia o el ajuste de cuentas de Dios, permitiendo que viniera el tropezadero a la vida de Gedeón y a su casa. Entonces Gedeón debería de haber, antes de haberse ido, debía de haber dicho: Señor, perdóname y restaura mi casa para que lo que yo hice mal, que vino en contra del pueblo tuyo, no caiga sobre mi casa. Pero no fue apercibido, no lo quiso entender Gedeón. Sí, hermano José Luis. Sí, un Caín crió un hijo y a la vez ¿quién la vengara? Eso fue lo que entendí. Un Caín. Y no solamente un Caín, sino que pues cuando nosotros como papás, yo estoy hablando del caso de Gedeón y de esta mujer, cuando nosotros como papás no tomamos decisiones equivocadas y no arreglamos cuentas con Dios, va a venir la consecuencia sobre la familia. Y en este caso, la consecuencia vino sobre sus hijos. De la casa de Gedeón, todos murieron. Nomás quedó Jotán, de los legítimos. Y después toca otra historia que voy a seguir hablando el próximo lunes, que queda como una continuación, pero es otra mujer la que voy a hablar. Y cómo ella logró su objetivo. Ella se quedó como una madre realizada. Mi hijo llegó a la cúspide, llegó a ser el rey, yo lo impulsé, yo lo llevé hasta ahí y hice que todo el clan de mi familia lo respaldara. Ellos lo respaldaron y ahora somos una familia feliz que gobierna. Pero esos eran los pensamientos de ella, pero en realidad era una familia sanguinaria que mató a los hijos, a los hermanos, y que cobró venganza por las humillaciones que ella como esclava y como mujer querida o como amante se dio y no tuvo la oportunidad de ser una mujer de honra, ejemplo para su familia. Entonces, su deshonra la vengó este hombre. Los asesina a sus hermanos y se queda con una conciencia bien tranquila. El nivel de maldad de que tú haces cosas malas y no lo ves como pecado, no lo ves como falta. Y cómo esta historia de este juez pareciera que es algo aislado, pero siendo una casa principal, trastorna toda la ciudad y trastorna todo el país de Israel. Cómo esos obras de la carne salen a flote por causa de que alguien los alimenta. Hablo de la mujer, de la mamá. Como ella nunca le impidió, nunca le llamó la atención. Como pasa el día de hoy, ahí ya voy a aplicar un poquito la palabra. El día de hoy a mí me ha tocado, han hablado conmigo muchos hermanos, muchas hermanas en la iglesia y me dicen: mi hijo, mi hija hace esto, lo otro, le está pasando ese problema, va en decadencia, pasa esto, pasa lo otro. Y yo les digo: bueno, hermana, ¿y qué quiere que haga? No, pues ayúdenme a orar por él. Ah, claro que sí, vamos a orar por su hijo, por su hija. Pero, aquí está el pero su hijo, su hija, conoce de Dios. Fue un niño, una niña que se crió en la iglesia y que conoce del poder de Dios y necesita un encuentro con el Señor Jesucristo otra vez, una restauración. Entonces yo puedo orar y orar y orar, pero él necesita o ella necesita volverse a Dios.
Ahora, conoce la palabra y nada más quiere el beneficio. Y usted como mamá, como papá, ¿dónde está la autoridad para hacerlo volver al redil? Que ya está parte, que ya está grande y que usted no lo puede hacer volver, esa es otra cosa muy diferente. Pero sí tiene la obligación como papá o como mamá, hasta el último suspiro de su vida, de marcar lo bueno y lo malo para sus hijos. Porque usted va a rendir cuentas de la autoridad que usted recibió como papá y como mamá delante de Dios por haber tenido un hijo. Entonces, todos los que han sido padres, todos los que han tenido hijos, van a rendir cuenta de esa autoridad que Dios les ha dado por ser papás y mamás, aunque nomás los hayan engendrado, aunque nunca los hayan atendido, o sí los hayan atendido, o los hayan abandonado, un papá y una mamá delante de Dios va a rendir cuentas por la autoridad y por los hijos que tuvo, aunque nunca los haya pelado o aunque los haya tratado muy bien. Entonces, hablando de esto, yo le decía a esta hermana, usted va a rendir cuentas y es mejor que usted diga y marque su autoridad y lo que Dios dice, y no que después Dios le vaya a pedir cuentas si usted salga falto delante de Dios. Esta mujer de la que estamos hablando tenía una responsabilidad moral de conducir a su hijo de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo como Dios manda, pero no lo paró. No le dijo, está mal, no debes de matar a tus hermanos, no debes de llegar al poder de esa forma. Si tú eres sabio, inteligente, tú puedes llegar por tus méritos y porque Dios te ponga ahí. Pero no lo hizo así. Esa mujer hizo que abortara el propósito que podía tener Abimelech y que tuviera un gobierno ilegal fuera de las leyes, fuera de lo normal, porque arbitrariamente fue y tomó el poder de una manera sanguinaria, sacrificando a sus propios hermanos. Entonces, esta historia de hoy que vemos nos da a entender que usted como papá o como mamá puede frenar, si ese fuera el caso, puede frenar las pasiones más bajas en un hijo, en una hija, por causa de un buen consejo y de marcar las cosas correctas para el hijo y para la hija. Aunque quizás no le hagan caso, usted tiene la obligación de hacerlo porque Dios para eso le dio la capacidad y le dio la habilidad de que usted fuera papá o mamá. Entonces, esta mujer no lo frenó en lo más mínimo. Esta mujer, en lugar de frenarlo, le dio rienda suelta a sus peores pasiones, como dice la Biblia ahí en Gálatas. Las obras de la carne comenzó a codiciar la autoridad, comenzó a codiciar las cosas que no le correspondían, y ella como autoridad en él no lo frenó, sino inclusive lo impulsó, pero en lo malo. Entonces todos tenemos un lado bueno y un lado malo, pero ese va a salir a la luz y se va a manifestar de acuerdo a lo que tú alimentas más. Entonces el papá y la mamá deben de impulsar el lado bueno, el lado correcto de lo que Dios marca, y no impulsar el lado malo. Y el lado malo se frena cuando buscamos a Dios. El lado malo se frena cuando hacemos una entrega de nuestra vida a Él y nuestra carne queda sometida bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad del Espíritu Santo para tener dominio propio de nuestra carne y no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que realmente se debe de hacer. Se frena la carne, se frena la lengua y se frenan los deseos cuando nos sometemos a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta clase o de esta enseñanza de hoy? Que tú como papá o como mamá sí puedes marcar y forjar un destino en un hijo hasta cierto punto de encauzarlo. Aunque él va a tomar su decisión,
tú siempre debes de tratar de impulsarlo y si se desvía, tratar de corregirlo. Esta mujer causó mucho daño porque matar 69 hombres de una familia para que su hijo quedara en el poder y permitirle que se involucraran en la familia de ella para poder ella reivindicarse de su estado de esclava y hacer que su hijo pues se perdiera y se pervirtiera, pues es un mal ejemplo. Entonces, ese mal ejemplo lo podemos convertir en un buen ejemplo cuando usted como mamá o papá impulsa a su hijo a lo bueno en todo tiempo, aunque él haga todo lo malo, usted seguir insistiendo en que haga lo correcto y que haga las cosas conforme Dios dice. Pero usted como papá y como mamá necesita llenarse de la presencia de Dios, porque si usted no se llena de Dios, lo que lo va a impulsar al hijo es a que sea un hijo vengativo. Entonces, si usted nomás piensa en el dinero, si usted nomás piensa en los viajes, si usted nomás piensa en disfrutar la vida, eso es lo que usted le va a trasladar a su hijo. Y jamás le va a trasladar que busque a Dios, que busque una consagración, que busque su presencia, que busque la voluntad, la sabiduría de Dios. Entonces, a veces decimos, ¿por qué mi hijo no cambia? ¿Qué cosas no cambiaste tú para que tu hijo no cambie? Siempre se ha dicho, el reflejo de los padres es el comportamiento de los hijos. Como se comporte un hijo, así es el papá, así es la mamá, así son los de esa casa. Tú dices, fulanito de tal, vamos a hablar de la pastora. La pastora Elizabeth, todo lo que hace la pastora Elizabeth, así como lo que ella hace, así debe haber sido su papá, su mamá. Pero si ella se porta mal, también van a decir, su papá debe haber sido de lo peor, su mamá debe haber sido de lo peor. Pero si se porta bien, decir, su mamá y su papá le dejaron un buen ejemplo. Entonces, esta mujer le dejó un mal ejemplo y él lo siguió. Su relación de ellos como mamá y como hijo fue muy buena, porque él le aprendió todo y siguió todos sus consejos, pero de manera equivocada. Y así hay muchas familias contemporáneas el día de hoy, que a veces seguimos el consejo equivocado y no seguimos el consejo que dice la Biblia. A veces se piensa más en lo que vas a disfrutar en esta tierra que lo que dice Dios. Como anoche nos predicaba la pastora, ¿qué dice el cielo de mí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice Dios de mí? Quizás todo el mundo me conozca y diga, se les ocurra hasta opinar y tener un criterio de uno. Pero ¿qué dice Dios de mí? Yo siempre lo he dicho, lo que usted diga no me interesa. Lo que diga Dios es lo que realmente pesa dentro de mi corazón. La gente te puede poner en un pedestal y otro día llevarte hasta el suelo. Entonces, realmente la opinión de la gente en cuanto a tomar decisiones no la debemos de tomar en cuenta. Pero lo que dice Dios de nosotros y qué quiere Dios de nosotros, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Gedeón dejó de tomar en cuenta a Dios y hizo un ídolo de ese ephod y se pervirtió el pueblo y se pervirtió su familia. Abrió una puerta al enemigo para que tomara su casa. Usted tiene que cerrar todas las puertas en su vida, en sus decisiones, en su casa, para que no dañe a terceros que son los hijos. A veces las malas decisiones que nosotros tomamos, nosotros cumplimos con morirnos o con irnos de esta tierra, pero se quedan las secuelas de esas decisiones y las llevan a cabo o las viven la gente que no debía de vivirla, que son la familia, los hijos.
Así que en esta tarde, pues el consejo es este: no sigamos este mal ejemplo de esta mujer que traemos la historia de hoy. No es una historia bonita, no es una historia que diga, ay, voy a copiarme, no. Si va a verla, a observarla, es, esto no lo voy a hacer. Su origen, su principio fue malo, porque fue una mujer esclava, porque fue una mujer, una amante, fue una mujer que estuvo en una relación ilegal, en una mujer que su relación fue abierta o le dio cabida al enemigo para que viniera a poner pensamientos de venganza y de odio. Entonces, todo lo ilegal, hablando en el mundo espiritual, atrae demonios y son las consecuencias que más adelante vienen. Pero todo lo ilegal se puede parar y frenar cuando nosotros tomamos una decisión de buscar a Cristo con todo nuestro corazón. Cuando le entregamos a Él nuestra vida, todas las áreas que le hemos dado legalidad al diablo para que entre y las haga vulnerables, cuando nosotros vamos a Cristo y le decimos, Señor, entrego mi vida, y todas esas áreas que están abiertas, que yo desconozco, que las abrió mejor mi abuelita, las abrió quizás mi abuelito o mi papá o mi mamá, que yo desconozco, yo las entrego a ti y te pido que las cierres para que el enemigo no tenga legalidad en mi casa, que es no trascienda, y que las decisiones que yo voy a tomar sean de bien para mi familia. ¿Qué es mi familia? Si usted tiene hijos, para sus hijos. Si usted tiene nietos, para sus hijos y para sus nietos. Si ya tiene bisnietos, para sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Que no se trasladen esas malas decisiones, sino que Dios las corte esas maldiciones y que no vayan de generación en generación. Dice el hermano José Luis, sí es cierto, eso usted dice, hermana Esther. Así es, hermano. Entonces nosotros podemos frenar y podemos cambiar la historia cuando nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, en este día yo te entrego no solamente mi vida, sino también te entrego todas las áreas de mi vida que no están cerradas y que pueda el enemigo filtrarse para traer problema a mi vida y a mi hogar. Gedeón dejó abierta una puerta, pero así como Gedeón y esta concubina, usted puede cerrar esas puertas al enemigo para que no se lleve entre las patas, voy a decir esa frase, entre las patas, a sus hijos y a sus nietos. En esta tarde usted tiene que orar de una manera sabia y certera para que el enemigo no se robe lo más preciado, que es su vida y su familia. ¿Quiere usted orar conmigo en esta tarde? Oremos. Señor, en esta hora yo me uno a la audiencia y yo te pido, Señor, que esta historia que hemos visto el día de hoy, pues no se repita, que no seamos nosotros como esta historia, que no se repita en nosotros, que no se repita en nuestra familia, que no se repita, Señor, y que si hay alguna área en la que te hemos fallado, en la que hemos introducido pecado, en la que hemos introducido idolatría o cosas que no te gustan, pues tú nos perdones y que cierres esa área de nuestra vida en la que el enemigo tiene legalidad y que no permitas más que el enemigo tome control de esas áreas que están vulnerables en nosotros. Ayúdanos a limpiar todas esas áreas y a cerrar esas puertas al enemigo y que tú tomes el control absoluto de nuestra vida. Llénanos de tu presencia, porque tu palabra dice que una vez que la casa ha sido vaciada y limpia, el enemigo puede venir nuevamente y llenarla. Pero yo te pido que antes que cuando ha sido limpia y ha sido vaciada de toda la maldad, tú la llenes con tu presencia para que no haya cabida al enemigo de volver a traer cosas malas a nuestra vida, que no traiga esos deseos de la carne, que de venganza, de odio, de cosas equivocadas que nos sacan del propósito tuyo. Que en esta tarde podamos realmente pedirte que tú llenes todo nuestro ser con tu presencia.
Espíritu Santo, llénanos de ti cada día más y darnos el discernimiento que necesitamos y la sabiduría de lo alto para poder tomar decisiones correctas. Yo te pido en esta tarde por cada uno de los hermanos que ha hecho esta oración en su mente, en su corazón, que tú obres allí a la distancia, Señor, en cada hogar, en cada lugar donde han escuchado esta palabra, que tú hagas allí una obra en cada uno de ellos. Y ese milagro, Señor, que tú quieres hacer en cada familia, lo hagas por medio de la fe que ellos están pidiendo en esta tarde. Obra a la distancia. Así como a la distancia nos escuchan en diferentes lugares, de esa misma manera tú puedas obrar a través de estas ondas sonoras en cada hogar y en cada familia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que usted está haciendo esta oración y ha contestado amén. Gracias por habernos escuchado, y el próximo lunes traeremos la segunda parte de esta historia de Abimelech. ¿Qué pasó después con Abimelech? ¿Qué sucedió después de que gobernó 3 años? No fue para siempre, no se quedó para siempre con la victoria, porque Dios todo lo mira. Pareciera que nadie va o que ya tengo el poder y nadie me va a quitar, pero Dios todo lo mira y todo tiene su tiempo. Sí, gracias hermano Miguel por decir amén, que sí que usted oró conmigo. Hermana Angélica también, gracias por haber orado conmigo. Hermana Rosa Torres también, gracias por la oración. Sé que Dios va a seguir obrando allá en casa. La hermana Cecilia, el hermano José Luis, la hermana Nayeli, también gracias por haber orado. Elsa, gracias Elsa por haber orado también. Y sé que Dios hará lo que tenga que hacer con la familia. Qué importante es que usted pueda dejar un buen ejemplo y que hasta el último día que Dios nos permite, con toda sobriedad, dejar un buen consejo en casa para cuando nosotros no estemos aquí, no tengan ningún problema los de nosotros. Dice el hermano José Luis, muy interesante esta enseñanza. Gracias hermano José Luis. Quedará en continuará. ¿Qué pasará? Aquí vamos a hacer la pregunta. ¿Qué pasará con Abimelech? La maldad siempre se queda triunfando. Dios cierra sus ojos y nunca hace justicia. Esas son las preguntas que vamos a contestar el próximo lunes. Entonces yo lo que sí le puedo decir es que Dios lo mira todo, a buenos y a malos, y a los que se acercan a Dios por conveniencia y los que se acercan con un corazón sencillo, humilde, realmente porque lo quieren a Él. Y Dios lo está viendo usted ahorita cómo se está tomando ese café y no me ha convidado, pero ahorita me tomo uno también yo. Entonces todo lo mira Dios y todo también Dios espera de nosotros una respuesta, una acción hacia Él. Lo correcto es buscarlo a Él, como dice el texto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas, si en eso tú quieres poder, todo será añadido. Pero Dios te va a añadir todo lo que no te echa a perder. Dice el hermano José Luis, vamos por la segunda parte. Así es, como las historias que se oían antes, ¿verdad? En la radio. Continuará. Usted quiere oírnos, óiganos por la misma estación. Jesucristo Rompiendo Límites 106.5. El mismo día, el próximo lunes a las 6:30, aquí tenemos una cita de Continuará. Y recuerde que Dios lo quiere, pero lo quiere a usted, lo quiere completo, entregado a Él. Ay, hermano José Luis, ahorita oro por usted, ahorita le mando una oración porque sabe que lo está usando el enemigo. Ya no tomo refresco. Pero dice la pastora que ella sí. La pastora sí toma coca, yo todavía no, ya no. Nada más en ciertas ocasiones cuando son 3 tacos. Pero sí, ya dejamos ese vicio. Y si yo pude dejar el vicio del refresco por salud, usted también puede dejar todos los vicios que le hacen daño.
Todas las cosas que lo apartan de Dios, si usted se propone en su corazón. Hay que proponernos en nuestro corazón seguir a Cristo, seguir a Dios, hacer su voluntad. Es difícil, pero para eso nos mandó Dios el Espíritu Santo, para que usted pudiera tener una ayuda. Así que no está solo. No está solo, dice el hermano José. Sí, así es la coca, jajaja. Sí, yo sé, hermano. Yo sé. Así que, pues Dios les bendiga en esta tarde. Que pasen una bonita noche. Y si puede, no se vaya a dormir sin antes hablar con Cristo, hablar con Dios. Antes de terminar el día, vaya unos momentos en oración y dígale: Señor, gracias por todo este día que me permitiste vivir y por todo lo que me has permitido hacer. No me puedo ir a descansar sin antes darte la honra, la gloria, y pongo en tus manos mi vida por si no amanezco, ¿verdad? Me entrego a ti. No le debo a nada, a nadie, ni me deben, estoy a cuentas, porque uno no sabe. Así que Dios les bendiga, Dios les guarda, y los espero aquí el jueves temático. Dios les bendiga.